Un extraño en la ventana. Era una noche muy fría y ventosa en el pequeño y desolado pueblo de La Leonesa. Martín se despertó sobresaltado por esos golpes enérgicos sobre el vidrio de su ventana. Y de nuevo al instante. Ahora esos golpes ya parecían más agresivos e imperiosos, como apurados o desesperados. Martín pegó un salto con la primera tanda de golpes. Sin comprender todavía si estaba en medio de un sueño o era realidad, medio dormido aún, ya que resonó la segunda tanda de golpes y como un resorte se puso de pie. Miró hacia la ventana, por allí ingresaba una pobre claridad proveniente de las luces del jardín. No atinó ni se animó a hacer nada, estaba paralizado por la confusión de despertarse así, y por supuesto, por el terrible julepe. Se restregó los ojos, para ver si eso le aclaraba las cosas y alcanzó a distinguir, sobre un costado de la ventana, una silueta. La de una persona. El miedo se transformó en pánico, se le erizó toda la piel, el corazón le latía a 1000 por hora y la boca se le secó en un instante. El terrible espanto lo paralizó en el lugar donde estaba parado, no atinaba a hacer nada. Quiso gritar pero no le salía la voz, quiso correr hacia la pieza de su madre y las piernas no le respondían. Sentía que en cualquier momento el corazón le saltaría por la boca. No podía dejar de mirar la silueta, que permanecía inmóvil, como si estuviera mirando hacia la ventana. Y hasta le pareció que a través del vidrio, de las cortinas y de la penumbra. Lo miraba a él. Martín comenzó a transpirar, y le parecía que aquello era interminable, cuando en realidad no habían pasado más que algunos segundos. Sin saber cómo ni por qué, quizá atraído por el mismo espanto, se acercó hasta la ventana aguantando la respiración, casi tocaba las cortinas con su nariz. Aguzó la vista para poder distinguir esa silueta, y en ese instante, el pavor más espeluznante que jamás haya imaginado se apoderó de todo su cuerpo y su espíritu. La silueta era la de un hombre parado, con campera y las manos en los bolsillos. Las luces del jardín lo iluminaban desde atrás, lo que hacía recortar su figura en el paisaje. Lo más increíble era su cabeza, no parecía la de una persona, con unas orejas largas y puntiagudas, no podía notar si tenía nariz, ojos o boca. Con la respiración agitadísima y tratando de no hacer el más mínimo movimiento, Martín estaba pegado a la cortina, tratando de ver y distinguir al extraño e inmóvil visitante. En ese preciso momento, la silueta se movió, sacó una mano del bolsillo de la campera, y con un gesto energético, golpeó el vidrio a 2 centímetros de la nariz del niño. El salto que pegó hacia atrás, lo tiró sobre una cómoda y la mesita del televisor, causando un estruendo brutal por la caída del aparato, chispazón y otras cosas que empezaron a caer o a moverse. Ahí sí le salió el grito desesperado de auxilio. Mamá. Mamá. De un salto se incorporó y corrió hacia la pieza de su madre, que ya se había despertado con semejante despelote. Martín entró y se abalanzó sobre su madre, abrazándola, llorando y gritando desesperadamente. Ella lo abrazó fuerte y empezó a acariciarlo, totalmente aturdida por no entender absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Después de un rato, cuando Martín ya podía hilvanar algunas palabras o frases, comenzó a contar lo que había ocurrido. La madre, muy asombrada, fue hasta la pieza con Martín pegado y apretado a su cintura, entró y prendió la luz. Lo que encontró fue un desparramo de cosas y el televisor roto. Se acercó a la ventana y corrió la cortina, pero no había nada. Miró hacia el jardín y nada. En todo momento, Martín no se despegaba de su madre, y cuando ella observaba a través de la ventana, él también hacía lo mismo. Y en ese instante, mientras los dos recorrían con sus miradas el jardín tenuemente iluminado, Allá mamá. Allá está el hombre. y zamarreando y apretando a su madre, Martín señalaba hacia un lugar del jardín, allí había unos árboles y plantas, justo donde comenzaba un terreno baldío. El niño observaba atónito la figura semioculta detrás de los arbustos. Zamarreaba a su madre para que mirara hacia ese lugar. En ese momento, la figura comenzó a caminar hacia el murito, pasando cerca de uno de los faroles del jardín. Madre e hijo abrazados, observaban ese desplazamiento y lo que vieron, les heló la sangre. La figura que caminaba, sin dudas parecía un hombre, con pantalón, campera, pero tenía la cabeza de un perro. Eso lo vieron nítidamente. Esa cosa llegó al murito y de un salto lo traspasó, a pesar de que tenía una altura superior al 1,5 metros. Aterrorizados, se pusieron a revisar todas las puertas y ventanas para ver si estaban bien trancadas. No sabían qué hacer, porque no tenían teléfono para llamar a la policía, ni tampoco se animaban a salir.
Decidieron acostarse en la pieza de la madre, pero ninguno de los dos pudo dormir. Al otro día, cuando se levantaron, lo primero que hicieron fue recorrer el jardín, por todos los lugares donde anduvo esa cosa. Aquí y allá encontraron pisadas de zapatos. Fueron a la policía, donde le tomaron declaración por ese extraño hecho. Los policías los miraban con desconfianza, cuando contaban que el hombre tenía cabeza de perro, no les creían ni jota, pero la mamá les hizo escribir en la denuncia, exactamente eso, que el hombre tenía cabeza de perro. Por unos días anduvieron bastante preocupados, pero con el correr de las semanas, poco a poco fueron olvidándose del asunto y el niño hasta dormía solo en su pieza sin miedo alguno. Aproximadamente a los 2 meses, una noche se despiertan por los ladridos de un perro, que desde la calle no paraba de ladrar. La madre se levanta y observa. Ve la silueta de un hombre parado cerca del portoncito. Al instante el hijo también se levanta para ver qué pasaba. La silueta estaba parada en un lugar poco iluminado, pero aún así se alcanzaba a distinguir que era el hombre con campera y cabeza de perro. Y lo que es peor, estaba ladrando. Eso lo notaban muy bien, porque con cada ladrido veían cómo movía la cabeza, exactamente como lo hacen los perros verdaderos al ladrar. Mamita querida. Qué desesperación les agarró a los dos. Se abrazaban mirando por la ventana sin saber qué hacer. Mientras tanto, el hombre perro seguía ladrando y ladrando. Ahora ya caminaba por la calle de aquí para allá. Dando pequeños saltos, pero caminando solamente con sus pies. Parecía que se ponía cada vez más malo, porque sus ladridos ya se volvían feroces, y de repente se pone en 4 patas. Ahora sí que era espeluznante esa visión, un hombre con cabeza de perro que corría y saltaba en 4 patas y ladraba. Ladraba como loco. Esos instantes, con ese engendro ladrando ahí en la calle, les pareció que duraron siglos. La cosa fue que, cuando se cayó y desapareció, la madre trataba de tranquilizar a su hijo y tranquilizarse a sí misma. Se sentaron en la cocina y en silencio, se tomaron un tecito. Tenían miedo de hablar de esa cosa, o que si la nombraban pudiera reaparecer. Después se acostaron juntos, y durmieron de a ratos. Martín tuvo una pesadilla, en la que un hombre perro lo llevaba a la rastra y mordiéndolo, hacia un lugar muy oscuro. El amanecer los tranquilizó un poco, y ahí pudieron dormir de un tirón hasta las 10 de la mañana. Por suerte era sábado y no había clases. Apenas se despertó la madre, muy preocupada, se puso a pensar en que algo había que hacer, ya no se podía seguir así, con el alma en la boca, esperando que en cualquier momento apareciera de nuevo esa cosa. Decidió visitar a una vieja adivinadora, de esas que adivinan todo, el pasado y el futuro, la suerte y la desgracia, o cualquier cosa que se le preguntara. Hacia el atardecer partió a Cabrarcue, un paraje distante a unas 2 leguas, donde vivía la adivinadora. ¿Qué puede ser eso, doña Jacinta? Preguntó la mujer muy preocupada, luego de contarle todo lo que había ocurrido. Mira, mi hija, eso así como me lo contás, puede ser una sola cosa. ¿Qué cosa, doña Jacinta? Por favor, dígame de qué se trata. El diablo. De eso se trata, del mismísimo demonio. ¿Cómo? ¿Cómo dice? El diablo. Sí, hijita. Está muy clarito para mí. Ya he visto varios casos como este ahí. ¿Pero el diablo? Yo nunca escuché un caso así, o que el diablo se presente de esta manera. Díganme, ¿su marido? Mi marido murió hace 1 año. Ah, ¿y cómo murió? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que le conté? Ya verá que tiene que ver. Seguramente su marido murió de alguna manera trágica. ¿No es cierto? Sí, es cierto. A mi marido. Lo mataron. ¿En una pelea o traición? A traición. Le prepararon una emboscada a 3 tipos que solían trabajar con él. Disculpe que le haga esta pregunta, pero ¿su marido qué les había hecho a esos hombres? ¿No los había traicionado también en algo a ellos? Mire, yo estaba separada de mi marido desde hacía 3 años, porque, la verdad que él no era muy trigo limpio. Después de que nos casamos yo me enteré de que solía cuatrear, era tramposo en el juego y varias veces se trenzó en peleas de facón. Una vez, casi mató a un pobre viejo de una puñalada. Le pedí muchas veces que dejara esa vida, que cambiara, que fuera decente aunque sea para darle el ejemplo a su hijo, pero no me hacía caso y seguía haciendo lo mismo. Entonces me cansé y lo abandoné. Según supe, esos hombres lo mataron porque él no había repartido unas vacas que habían cuatreado. Y si ya estaba maliciando que había algo turbio en todo. Pero,
¿Y qué tiene que ver toda la historia de mi marido con ese asunto del diablo? ¿Cuántas cosas le falta conocer de la vida a usted, mi hija? Ese hombre con cabeza de perro es el mismísimo diablo que se hace presente para que sepan que su marido está en el infierno, que está sufriendo por todo lo que hizo aquí en la tierra. Pero, ¿y qué nos hará a nosotros? Tengo miedo por mi hijo. Quédese tranquila, no les hará nada. Esas son solo manifestaciones o señales, pero nada les pasará. No quisiera que mi hijito supiera todo esto, que su padre está en el infierno. Por esta boca no se va a enterar, hijita. Seguramente ese hombre perro estará unas cuantas noches más ladrando y haciéndose ver, pero después desaparecerá para siempre. Confía en lo que le digo. Sí, le creo. Y después de saber todo eso, la pobre mujer se quedó más tranquila pero más triste también. Pensó en cómo sería el infierno, pero no pudo imaginarse. Le daba miedo. Y realmente todo sucedió como doña Jacinta lo había anunciado. El hombre perro se apareció algunas noches, ladró un poco, golpeó puertas y ventanas, y después desapareció para siempre. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Que alguien se aparezca fuera de tu casa da miedo, pero descubrir que es una criatura enviada desde el infierno para enviar tu mensaje es algo que aterrorizaría a cualquiera. Como ya saben, este cuento está basado en un libro, cuyos derechos pertenecen a Hugo Mitoire, el autor del libro. Recuerden, si les gustó el video, denle like, suscríbanse para ver más contenido, compártanlo y comenten si es que alguna vez vieron a algo o alguien que se les ha aparecido fuera de su casa. Además, activen la campanita para recibir las notificaciones del canal. Yo soy Ras308 y hasta el próximo video.